hemos insistido que durante todo este desarrollo, hasta los 7 años, a los 18 años, el sistema nervioso central maneja una gran cantidad de estímulos adecuados, y la ausencia de estos estímulos adecuados, que pueden ser perturbadores o nocivos, para llevarse a cabo, que permite al ser humano, este niño, llegar a ser un ser humano con un potencial óptimo. Entonces, siendo en un principio básico, etapas del desarrollo serían los estímulos más necesarios, los más adecuados para evitar retrasos, desviaciones en el desarrollo de este ser desde el punto de vista afectivo, emocional como tal. Recordándoles que la afectividad, recordándoles pues que la afectividad, la capacidad intelectual, muchachos, la personalidad, la madurez y la trascendencia de este niño, que si lo entiendes, están condicionadas por el desarrollo del sistema nervioso, lo cual, les reitero, que es más acelerado en la vida, en el inicio de la vida, en el momento en que nace, en el momento en que ya se convierte en un ser independiente, que comprende el periodo postnatal. Esto es muy importante. Entonces, que no se nos olviden esos aspectos importantes, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya hemos analizado esto y, como siempre, no sé por qué, se pega el computador. Desde que su clase tiene maravillas. Ya se volvió a trabar. Muy bien, vamos a ver qué pasa con eso. Muy bien, vamos a ver y vamos a ver si no estamos mal. Vamos a comenzar entonces con... Aquí me quedé, si no mal recuerdo. No recuerdo, se me trabó la computadora. Y vamos a empezar a ver a nuestro bebé. Y vamos a ver, pues, que efectivamente la afectividad, la capacidad intelectual de este individuo, que es la psiconeuroendocrinología del bebé. Este niño ya debe aportar de su primera infancia, que es esta, de 0 a 3 años. Este niño debe desarrollar los conceptos límbicos básicos, que es su afectividad, la personalidad, intelectual también, y su madurez como tal. Y lo más importante, la trascendencia de él como ser humano. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso es muy importante a través de la estimulación. Entonces, aplicando la teoría del apego y la autorregulación cerebral, ¿qué sucede? Entonces, habíamos hablado de la depresión postparto, los patrones interaccionales están, pues, son determinantes en el estado mental de este bebé. Entonces, si estos variantes no son adecuadas, pues hay variaciones fisiológicas y afectivas que superarían, fíjense bien, su capacidad de desarrollo. Muy importante. Ahí lo tienen ustedes, el típico proceso. Entonces, el niño va a desarrollar a través de los sistemas límbicos, que es el área más importante, un estado afectivo desregulado, ¿sí? En donde un autor determinado denomina que las transacciones vinculares de sincronía afectiva de este niño estarían alteradas. Había comentado, el desarrollo crítico es en los primeros años de este niño, su primera infancia, en donde si todo está adecuado, entonces no debe haber
alteraciones de su regulación emocional, no debe haber alteraciones en sus percepciones y procesamientos básicos de ambos hemisferios, no debe de haber alteraciones de estos tipos, que sus circuitos y sus redes estarían adecuadas. Bien, no debe de haber ninguna alteración en los procesamientos de las percepciones de su mundo exterior. No debe de existir. Y este niño tiene todo a su favor. Esto es muy importante. Bien, el niño empieza a generar normalmente en su primera infancia su mapeo, su escaneo personal. Empieza su procesamiento visocorporal. Empieza a conocerse él personalmente. Empieza a decir, yo me llamo tal, yo soy hombre, tengo un niño, tengo un perro. Empieza el fortalecimiento de su procesamiento corporal. Eso es muy importante. Si no, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces el niño, si no tiene un buen estímulo, un buen ambiente, entonces el niño va a generar mecanismos semejantes a los estados de estrés. ¿Qué le va a condicionar este bebé con los pelos parados? Bueno, no va a ser capaz de hacer frente ni adaptarse a la situación. Entonces viene un fenómeno dentro de la psiquiatría, que es la activación psicofísica. Dentro de la neurología vienen los aspectos de cambios a nivel de la plasticidad neuronal. Entonces, a nivel psiquiátrico viene la activación psicofísica y a nivel de neurología vienen los cambios de la plasticidad, de adaptabilidad de esas neuronas, de esos circuitos. Entonces, el niño, dentro de sus aspectos psiquiátricos y neurológicos, ya hay cambios. Entonces, va a tener un fracaso en sus habilidades o en sus estrategias de resiliencia que se llaman. O sea, ahí está, nada más cuestión de enseñarse. Entonces, cuando el niño tiene falla, fracaso, no es porque tenga problemas, sino porque carece de estas habilidades que he estado mencionando. No tiene las habilidades. Sus circuitos están inmaduros, indesarrollados. Entonces, esto está comprobado porque hay investigaciones muy ciertas en donde los niños podrían generar conductas hiperactivas como hipoactivas. Por ahí me quedé la clase anterior, ¿sí? Donde todas estas conductas, estas resiliencias, se deben a que el niño desarrolló o tiene una respuesta anormal del cortisol por responsabilidad del eje hipotálamo hipofisiario. Recordándoles que la mamá tenía un eje hipotálamo hipofisiario suprimido. En el niño, ya enfocando en el cerebro del niño, el niño va a generar su estrés por este mecanismo. El niño de 0 a 3 años o el niño en su segunda infancia de 3 a 6 años, fíjense bien lo que va a estar sucediendo en ese cerebro. ¿Qué va a estar sucediendo en esos circuitos límbicos, en esas neuronas? Estos niños van a generar dentro de esos circuitos, en esas neuronas límbicas, amigdalinas, hipocámpicas, corticales cinguladas anteriores, y probablemente las de la corteza prefrontal orbitofrontal. Normalmente cuando hay un estímulo, las neuronas intracelularmente controlan la transcripción de genes. Estos genes que requieren el ambiente, que ya habíamos estado insistiendo, ellos son los responsables de controlar las respuestas neurales y de las redes específicas para el comportamiento humano
y la regulación emocional. Entonces, si el niño genera una buena transcripción de genes de la conducta, si genera buenas genes para producir buena serotonina, los genes responsables de producir la serotonina, los genes de la 5-HT1A, los genes de RD1A para producir el gen de la dopa y de la adrenalina, son genes que producen los transportadores de serotonina, y cuando hay una alteración, entonces hay poliformismos alelos de estos genes, que traducen entonces en una deficiencia de receptores de superficie polifórmicos, genes que no están funcionales. Por lo tanto, altera la transcripción de las redes específicas. Eso es lo que sucede en el estrés en el. Pero si el gen está correcto, el ambiente está correcto, entonces el comportamiento de adaptación de este niño es adecuado. Si no, entonces la transcripción del gen se vuelve alterada. Y eso se le llama poliformismo. Hay una alteración de la transcripción de la información de los genes del comportamiento humano, porque hay genes del comportamiento humano. Y esos genes se llaman serotoninas, dopaminas, noradrenalinas, en las áreas que controlan el comportamiento humano, social, familiar, sexual y reproductivo. Entonces, estos genes nos están diciendo que por culpa de los niveles altos de cortisol que el niño estaría generando por todo este apego que ya he estado explicando, no me voy a cansar, entonces los niveles altos de cortisol que el niño está desarrollando sin que nos demos cuenta es un rol patológico en los trastornos de ansiedad y los trastornos del ánimo que este niño va a desarrollar, ¿sí? Y que al mismo tiempo va a tener, como les comentaba, efectos a niveles inmunológicos. Entonces el niño va a ser un niño enfermizo, trastornos del estrés, trastornos de la ansiedad. Entonces el niño va a estar siempre con el pediatra de amígdalas, sinusitis, otitis, asma, problemas gastrointestinales, problemas dermatológicos, aspectos psicosomáticos que el niño va a desarrollar y que no tiene más que este efecto. Hay niveles altos de cortisol porque el niño tiene estrés de ansiedad. Esto es muy importante. Por eso, insistiré siempre que en el buen cuidado del vincular paternal y maternal hay que bajar los niveles, siempre hay que bajar los niveles de la corticotropina para que este eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿verdad?, no fuera el factor detonante en el adulto de generar en un momento determinado que este niño pueda generar un buen manejo del estrés en cuanto el niño ya cumpliera sus principios del desarrollo. Que el niño pudiera manejar el estrés y la ansiedad de una forma adecuada, porque su sistema eje hipotálamo hipoficiario adrenal lo está manteniendo de una manera correcta. Esto es muy importante. Entonces, si esto es correcto, entonces no tenemos que tener problemas con bebés por la separación de sus papás como un evento negativo, ¿sí? Entonces, les decía yo en la clase anterior que las mamás que no los tocan, les hablan, les apapachan, se alimentan adecuadamente, los niños desarrollan esta reactividad al estrés a las cuales me he estado mencionando. En donde el niño tiene un eje hipotálamo hipoficiario adrenal muy hipersensible. Son niños que nacen con una hipersensibilidad del eje. Cualquier situación, por mínima que sea, estos niños desencadenan respuestas estresantes.
generando que el sistema límbico altere el sistema amigdalino hipocámbico con una variabilidad de una hiperactividad de la amígdala, donde el niño genera mayor hiperactividad al miedo, a la ira, al coraje. Obviamente, el sistema límbico, que es de la diapositiva, pues tendría en el niño variantes fisiológicas muy fuertes que he estado mencionando. Entonces, ayer les decía que va a tener el niño, por estas medidas que no fueron dadas adecuadamente, va a tener cambios en esos sistemas amigdalinos, hipocámpicos, cortezas cinguladas, cortezas orbitofrontales, septo, tálamos, hipotálamos. El sistema GABAérgico va a estar alterado. Entonces se ha visto que en el hipocampo, en las cortezas, ganglios, el receptor GABA tiene un poliformismo, tiene una mala producción de su gen que le da una alteración polimórfica del receptor GABA. Se ha encontrado esto en neurofisiología. ¿Ah? Por eso las teorías genéticas ya son aceptadas, ya son generalmente en la amígdala, ya hay estudios genéticos de poliformismo de la serotonina, del GABA, de la adrenalina, en donde se han encontrado estos cambios de poliformismos de los transportadores de serotonina, adrenalina. Ya hay alteraciones de estos receptores. Entonces, en la amígdala, que ustedes deben de saber que es un sistema que está involucrado en la extinción de la respuesta del miedo y la ansiedad, pues va a estar alterado porque su sistema inhibitorio amigdalino, a través del GABA, a través de la serotonina, pues está deficiente. Porque está una neurona de aquí, o las neuronas están teniendo transcripciones genéticas alteradas. ¿En dónde? Bueno, pues en sistemas límbicos que nos estamos refiriendo, básicamente. Entonces, aquí tenemos nuestro receptor GABA que está demostrado por estudios post-mortem, cerebros post-mortem, en donde se ha visto las variantes del receptor GABA-A, este es el receptor GABA-A, y el receptor GABA-A tiene 1, 2, 3, 4, 5 subunidades. El GABA-A es el más importante en el ser humano, y el GABA-B, pero no es tan importante. El GABA-B lo tenemos más en la variedad animal. Nosotros somos dependientes de este receptor. Entonces tiene la fracción alfa, beta, gamma y delta, con sus variantes propias. Entonces se ha visto por estudios, pues, que las madres que tuvieron un cuidado deficiente en el niño presentaron variantes del receptor GABA. Y ellos, los estudiosos, los genetistas, vieron un aumento de las subunidades alfa 3 y alfa 4 en los núcleos vasolaterales y centrales de la amígdala. Entonces ya encontraron una alteración anormal de estos áreas alfa. Encontraron que las pacientes con estrés y todo lo que he estado platicándoles, ellos encontraron una alteración en la variante del gen alfa 3 y 4. También encontraron en los receptores de la noradrenalina, encontraron en las alfa 1 y alfa 2, pero dominaban preferentemente, fíjense bien, las mamás que cuidaban estrictamente y les proporcionaban la protección, ellos encontraron que el receptor GABA alfa estaba muy bien desarrollado, sobre todo en la 1 y la 2, en mamás que tenían un alto nivel de cuidado. Hicieron una comparación entre alfa 3 y 4, 1 y 2, y encontraron que el 1 y 2, aquí son 6 subdivisiones,
el 1 y 2 estaban muy bien desarrollados. Y el 3 y 4 en niños que no tuvieron el cuidado correcto. Entonces son estudios que se encontraron en estos pacientes, básicamente. Entonces, de esta forma, encontraron y determinaron que las variaciones del receptor GABA-A son secundarias a las variaciones del cuidado materno. Estas variaciones, en donde el GABA-A no inhibe el sistema excitatorio, encontraron pues que son responsables a la mayor reactividad al estrés. Sine qua non, ligado al compadre, por eso los ansiolíticos son medicamentos que van hacia el GABA y le producen mejoría del estrés. Yo a un paciente que tiene mucho estrés, pues le voy a dar un ansiolítico y trabaja sobre el GABA. Entonces estos niños desarrollaron esta alteración neuroplástica de receptores en sus variantes alfa y que están asociadas a la mayor actividad del estrés. Por lo tanto, no se les olvide esta palabra. Estos niños van a nacer con un fenotipo o una vulnerabilidad. Voy a hablar de vulnerabilidad y fenotipo cuando hablemos del tema de estrés y ansiedad. No se les olvide esta palabra. Estos niños van a desarrollar un fenotipo y vulnerabilidad hacia el ambiente, hacia el mal manejo del estrés. Entonces, todo es a esta deficiencia neuroplástica. Entonces, el fenotipo de los pacientes que se van a enfermar de estrés y ansiedad tienen esta variable. Por eso hablamos de que si no detectamos a los niños a esta etapa, pues los vamos a detectar en la adolescencia o en la forma adulta. Por eso todos los pacientes que tienen depresión en algún momento de su vida desarrollaron depresión, trastornos de ansiedad a los 20, 25 años, no había pasado nada. En algún momento de la vida de este individuo, de este niño que tuvo este antecedente que ustedes deben ir a buscar, en algún momento de su vida van a expresar esta alteración de los poliforminos. Llevan esa codificación genética, nada más es cuestión de que se destape ese drenaje. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente con depresión y ansiedad, tienen que ir a preguntarle cómo le fue en el embarazo. Tienen que preguntarle. Es obligatorio de usted. Entonces, un señor que tiene depresión dice, pues es que tuve depresión porque me divorcié de mi marido. Ah, este es tu poder. No sé, la depresión ya viene codificada. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no sale la depresión porque se perdió con el marido. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La depresión no fue porque se peleó con el marido, se divorció de mí. Sí me estoy explicando. Entonces, la depresión es la forma de la deficiencia ya del cerebro de manejar el estrés y le condicionó el trastorno afectivo. La ansiedad, los trastornos de ansiedad, ya también trae este fenotipo del GABA. Ya traen esta alteración sensible del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, joven. Ese cerebro de ese niño ya trae cambios neuroplásticos, que nada más es cuestión de que pase el tiempo, un fenómeno estresante le suceda ya cuando el niño sea un individuo independiente, entonces va a presentarse esa vulnerabilidad y le va a dar trastorno depresivo ansioso. Esta es la forma, nosotros le llamamos semiología. Semiología en medicina significa
cómo se va a portar la enfermedad. ¿Desde dónde viene la enfermedad? En el área de la neuropsiquiatría y la neuropsicología, el psicólogo es la forma semiológica, cómo se va a presentar estos trastornos de la afectividad, de los trastornos del afecto, cómo es que llegó a presentar la depresión, no importa si fue en la adolescencia, si fue en el adulto o en la vejez. Algo sucede. Por lo tanto, reiterándoles, aquí tiene ustedes una diapositiva en donde el eje córtico límbico, hipotálamo, hipófisis somático. ¿Qué es esta palabra tan redundante? Bueno, esto es básicamente las enfermedades psicosomáticas, las fibromialgias, las artritis, el lupus, las artralgias, dolores musculares, la gastritis, la colitis. Quiere decir que la relación del córtico, límbico, hipotálamo, hipofisiario, somatológico. O sea, cómo responde el cuerpo ante dónde va a estar el punto débil del ser humano. O la variante, el paciente va a tener algún trastorno del sueño, este paciente. Entonces, el eje córtico límbico hipotalámico, el eje del estrés, va muy relacionado con este sistema, en donde está involucrado la corteza, el sistema hipotálamo hipofisiario adrenal, voy a volver a repetir, donde está involucrada la corteza cerebral, el sistema hipotálamo hipofisiario adrenal, el sistema de la hipófisis, donde va a estar involucrado los sistemas endocrinos hepáticos. En este caso, la alteración es en el hepático. En otro caso, este mismo sistema, la alteración puede ser a nivel mama, o en otro caso puede ser a nivel de corazón. O sea, este eje va a somatizar al punto débil del paciente. Pues se llaman enfermedades psicosomáticas. Hay una hipersensibilidad adrenérgica, va a haber una hipersensibilidad serotonérgica, donde va a haber un aumento del funcionamiento del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, donde va a haber un aumento de sustancias que produce este sistema neuronal. Entonces aquí hay una relación muy estrecha en donde el niño, se ha demostrado que el niño va a presentar, igual ustedes y yo, no nada más el niño, si este eje está alterado, en diversas poblaciones de niños sometidos a distintos tipos de situaciones estresantes. O sea, hay estudios en donde al niño lo someten a varios tipos de estrés y se han encontrado que este tipo de problemas pues va a generar las enfermedades psicosomáticas. Entonces al niño, fíjense bien, lo someten a varios tipos de estrés y va a generar diferentes tipos de enfermedades psicosomáticas. Por eso la relación depresión y enfermedad psicosomática. Ansiedad y enfermedad psicosomática. La somatización, por ejemplo, Tere, ¿a dónde somatizas cuando tú tienes mucho estrés? Pues, no sé, a ver si ¿De qué te enfermas cuando tienes mucho estrés? Pues yo creo que el cambio de humor, ¿no? Somatizar, te enfermas, no cambio de humor. Sí, o sea, Somatiza el cuerpo. Hay gente que le pues duele a la lo cabeza. mejor, eso le decía, a lo mejor el dolor de cabeza, dolor de estómago. No, te enfermas. El paciente que va a somatizar se va a enfermar y ya no se le va a quitar el problema. Por ejemplo, Ok. yo, doctor, en mi artritis,
artritis, muchachos. ¿Qué les dije del sistema inmunológico? El niño va a generar esto. Una paciente con artritis tuvo que haber tenido un problema de sensibilidad inmunológica. Artritis, ¿qué les dije? Sistemas antiinmunológicos, les dije fibromialgias, artritis, lupus, vitiligo, cáncer, problemas cardíacos. Ya es la enfermedad que genera este eje hipotálamo hipocérebro adrenal, en donde este cuerpo tiene una vulnerabilidad fenotipo. O sea, primero tiene depresión porque tenía estrés, tiene ansiedad porque tenía ansiedad, pero el cuerpo se les va a enfermar, muchachos. Y cuando el cuerpo ya somatiza, ya no hay retroceso. Ya la artritis no se va a quitar. Hay enfermedades del estrés agudo y del estrés crónico. Los trastornos del sueño ya no se van a quitar, los trastornos del sueño. Entonces, vean ustedes la semiología, o sea, cómo va caminando el desarrollo del ser humano para generar la somatización de un fenómeno que estoy relacionando. ¿Y desde dónde vengo? Desde el óvulo y todo su desarrollo para llegar a este punto. Ya es un ser humano nuevo. Alguien me enseñó que alguien tiene artritis. La artritis es un factor inmunológico. En la actualidad, los oncólogos están aceptando que los cánceres de riñón tienen una relación muy estrecha con la pérdida prematura del papá. Hay una relación muy estrecha de los cánceres de riñón como antecedente fenotípico vulnerable, que los pacientes que tienen cáncer de riñón tuvieron pérdida del papá antes de los 10 años de edad. Esto es muy importante. Y se genera todo este proceso como tal. Entonces, para evitar todo esto que les estoy diciendo, pues entonces vamos a tener una buena educación, que ustedes como psicólogos den una buena orientación en un parto, que puedan ustedes darle a la información a sus seres pacientes, amigos, que el apego materno es la construcción de las redes, circuitos neuronales, ejes hipotálamo crucial. Para el psicólogo, el apego materno es el inicio de los lazos de amor y confianza entre la madre y el padre. Para el neuropsicólogo, su servidor, el apego materno es las redes y circuitos neuronales en forma óptima. El circuito eje hipotálamo hipofisiario adrenal que trabaje de una manera muy hipersensible. Que los circuitos serotoninérgicos, adrenérgicos trabajen de una manera adecuada y que no tengan alteraciones de sus receptores por poliformismos, por mala transcripción de genes. Y que los antidepresivos que voy a dar yo a su paciente que tuvo un mal apego materno puedan mejorar estos aspectos de los factores que te mencioné. Para nosotros, los neuropsicólogos, el apego materno y el amor y la confianza significa buenas redes y circuitos neuronales. El apego determinará la personalidad de los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sistemas límbicos. Entonces, esto es importante. Entonces, si todo está correcto, vamos a hablar, en lo que me queda de tiempo, la neuroquímica del vínculo. El vínculo materno-filial es la primera experiencia afectiva del ser humano. Entonces, este vínculo es química. Son neuronas para mí. Son circuitos para mí. En donde el vínculo, que ya no es el apego, es el vínculo del niño a la mamá, es una huella no modificable en el sistema nervioso. En el sistema nervioso. Es una huella no modificable en el sistema nervioso. ¿Cómo se lleva a cabo? Es una huella
que es la base para futuras experiencias afectivas que van a influir en la vida del ser humano. Por lo tanto, el sistema nervioso necesita este vínculo materno-filial para formar esta redes. Por lo tanto, tiene una base neuroquímica y hormonal muy importante. Intervienen varias hormonas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sistema nervioso central, esas redes neuronales límbicas, corticales, estriadas, todo lo que he estado haciendo en la charla, esta vinculación materno-filial necesita estos fenómenos neuroquímicos básicos para que se implemente la huella o la impronta y que este niño pueda tener un buen desarrollo. Entonces, la vinculación materno-filial. Ahí está. La materno-filial. Y luego tenemos que hablar entonces del apego, pero para mí es un sistema neuroendocrino. Para mí como neuropsicólogo, neuroendocrinólogo, muchachos, yo tengo que revisar que esta vinculación tiene algo muy importante que ver con el eje neuroendocrino. Aquí está su hipófisis anterior, posterior. Si la oxitocina, ahí, esta hormona, se produce adecuadamente en este momento que le pegan al niño y todos los días, entonces la oxitocina, estas hormonas, todos los días, se van a estar produciendo en cantidades adecuadas. Si este niño en un momento determinado lo separan, entonces no se producen en cantidad adecuada. Está demostrado en estudios, muchachos, que el hijo debe de estar cuidado por la mamá, no por la abuela. Eso es básico. Entonces, la endocrinología nos dice que la oxitocina, muy importante en los reflejos de la succión del pezón y también en el momento del parto, el reflejo cérvico-vaginal es muy importante, muchachos, el reflejo cérvico-vaginal para la filiación. Las mujeres que no tienen el reflejo cérvico-vaginal al momento que el niño está pasando por el canal del parto, no se produce este reflejo, hay deficiencias en la producción de oxitocina. Hay deficiencias en que el niño no quiera succión. La boga es que las mamás quieren cesárea ahorita. No quieren un parto, quieren cesárea. Muchachos, esto es muy importante. Hay estudios de pacientes de cesárea y hay estudios de pacientes por parto y hay una gran diferencia en la autoestima, en la personalidad y el carácter de estos seres. Está demostrado. Por esto, porque hay sistemas neuroendocrinos involucrados. No es una teoría, no está inventado. Entonces, es muy importante estos mecanismos. Entonces, la oxitocina, muchachos, se produce en la neurohipófisis. Son sus neuronas, vienen del núcleo paraventricular. Y aquí se los voy a referir. La oxitocina se produce en las neuronas del núcleo paraventricular. Esta neurona que ustedes ven aquí bonita necesita el reflejo del pezón, ¿está? Necesita el reflejo cérvico-vaginal, el parto, para producir la oxitocina. Si no hay esto, no hay oxitocina. En pocas palabras. Por lo tanto, interviene en el vínculo materno-filial. Por lo tanto, es responsable
del instinto maternal. La mamá necesita esta succión para generar el instinto maternal. Para producir oxitocina, muy importante. No nada más que le dé lactancia, le da el instinto maternal a través de la succión. Influye en los comportamientos sociales. Promueve sentimientos de cercanía, empatía y amor. Promueve las conductas maternales y paternales. Es activada durante el sexo y el apareamiento. Disminuye el miedo y la ansiedad, generando una calma y una felicidad. También la oxitocina ayuda a la interacción. También es muy importante entre nosotros hacia ciertos tipos de animales o a los animales. La oxitocina, ya en el nene, genera en el ser humano y en ustedes y en mí, genera esto la oxitocina. Ustedes ahorita si producen buena oxitocina, generan todas estas conductas límbicas. En una relación amorosa, eleva las relaciones románticas. Si una pareja es separada por largo tiempo, un niño produce ansiedad por la falta de cercanía física. Crea sensaciones de confianza entre humanos, de personas, de entre uno humano a otro. O sea, genera la empatía. Ahí está. Produce generosidad, pero no altruismo. Para que se produzca la oxitocina, necesitamos que se estimule la serotonina a través del receptor 5-HT1A. El 5-HT1A es muy importante para generar la oxitocina. Y cuando este gen que produce este receptor, que son los poliformismos, este gen si tiene deficiencias, entonces los pacientes van a tener depresión, suicidio y ansiedad. También la oxitocina es responsable de la empatía y de la cercanía a ciertas drogas. Entonces, es responsable la oxitocina de ciertas drogas, como el éxtasis. ¿Sí? Nada más. O el MDMA de las metanfetaminas. Y si tenemos un paciente con farmacodependencia a la éxtasis, pues tenemos que bloquear a quién? A la oxitocina. Hay bloqueadores de la oxitocina. Entonces, en farmacodependencia, un niño, chavo, es adicto a la éxtasis. Entonces, tenemos que bloquear a quién? La oxitocina para que se le quite esa tendencia al consumo, esa adicción. Entonces, junto con la oxitocina, tenemos a nuestra prolactina. Es complementaria del instinto maternal y es complementaria para la producción de la leche materna. También es importante recordarles a ustedes que la prolactina se inhibe durante el acto sexual gracias a la dopamina. Si un ser humano, no me interesa la edad, teniendo sexo, secreta leche, entonces hay un tumor ahí en la
glándula hipoficial. Si hay ginecomastia en los niños, los hombres, hay problemas de dopamina porque está produciendo mucha prolactina. Entonces, hay tumores incipientes o clínicos que hacen que la prolactina se eleve. Es muy importante que la prolactina ustedes la chequen en sus pacientes que tienen trastornos depresivos y ansiedad. Si la prolactina está elevada o baja en un paciente con trastornos de ansiedad o depresión, hay que tratar este problema. Mi recomendación es que todos los pacientes con trastornos del afecto, todos deben llevar un control de tiroides y prolactinas. Todos deben de checar bien, perfectamente, que no haya problemas de prolactina y de tiroides. Un desajuste de estas dos hormonas, nos están diciendo, hay un desajuste. La prolactina, pues, también es importante en el instinto maternal. Mientras, en este momento, la oxitocina cumple la responsabilidad de la inyección de la leche materna. También los estrógenos y progesteronas colaboran en potencializar el instinto maternal porque producen la producción de oxitocina. Entonces, para mí, el vínculo materno-filial o la impronta es un proceso neurofisiológico importante, básico en el desarrollo de los seres humanos. El otro elemento en la vinculación materno-filial son las beta-endorfinas. Las beta-endorfinas. Estas beta-endorfinas, junto con las otras clasificaciones, estas que estoy señalándoles, tienen otras funciones. En el caso que estoy señalando, las beta-endorfinas potencializan el efecto del reflejo cérvico-vaginal al momento del parto. Amortiguan el dolor del parto. Son analgésicos. Son derivados de la morfina en su receptor mu. Los receptores mu que tenemos en el sistema nervioso central son los responsables de que nosotros no tengamos dolor a la hora de masticar. Son los responsables, los receptores mu, de no tener dolor de rodilla al caminar. Son responsables los receptores mu de no tener dolor al momento de tragar la comida. Son responsables de cuando tenemos sexo, la introducción del falo en la vagina, no tenga dolor la mujer. Al ir a hacer pipí, popó, nosotros tenemos morfina endógena que producimos para amortiguar los dolores propios de nuestros fenómenos fisiológicos. Nosotros producimos morfina. Y las beta-endorfinas son importantes junto con las menencefalinas, las leoncefalinas, las endomorfinas. Todas estas son sustancias que producimos para nosotros no tener dolor. Y la morfina tiene 3 receptores, que es el mu y otros tantos. Pero este es el más importante para el dolor humano. Entonces, las beta-endorfinas, estas, hay un sinergismo, junto con la oxitocina, que ayuda a potencializar el instinto maternal. Durante el parto, el organismo de esta mamá está sometido a un estrés. Por lo tanto, hay un incremento
de la secreción del hipotálamo y por la placenta. ¿De quién? De la corticotropina, que estimula la liberación de la adrenocorticotrópica. Entonces la mamá, en su sistema hipotalámico, produce mucha corticotropina, estimula adrenocorticotropina, y por vía placentaria produce a nivel de la placenta mucho adrenocórtico, melatropina y de beta endorfina. A nivel de la placenta, entonces, se producen estos elementos. Entonces, durante el parto, las horas que siguen al parto, el hijo, como la mujer, tienen un alto nivel de beta endorfinas. Y siendo un opiáceo la morfina, entonces le ayuda a la mujer y al niño al momento de pasar el parto, el canal del parto, a disminuir la percepción displacentera del paso del niño por el canal vaginal y a la mamá al mismo tiempo. Entonces, creando una sensación de bienestar tanto al hijo como a la mamá. En este momento se genera el reflejo de la succión cérvico-vaginal. Ese paso por el parto vaginal, esa succión que hace, estimula y apega más, generando, pues, reforzando el vínculo materno-filial. Es importante esta explicación. ¿Ok? Entonces, el feto también en el momento del parto que está saliendo, ha sometido el estrés del niño, entonces también produce beta endorfinas. El niño también produce beta endorfinas. ¿Escuchó? Y ayudan a soportar el dolor, la salida del parto. Las catecolaminas, junto con las beta endorfinas, le proporcionan a este niño que salió corriendo el canal del parto. ¿Verdad? Las catecolaminas son importantes también en la vinculación materno-filial. ¿Escuchó? Entonces, en un niño, al momento de estar saliendo los últimos perímetros, donde la vagina de la mujer se va a dilatar hasta 11, 12 centímetros para que quepa la cabeza del niño, entonces el niño sufre distorsiones, sufre estiramientos severos. Entonces, ese reflejo cérvico-vaginal es muy importante. Entonces, el reflejo cérvico-vaginal, primeramente, es importante porque la oxitocina, producida por el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo, le dan a este niño los reflejos del feto, ¿sí? Le van a ayudar al mismo tiempo generar una elevación de la adrenalina por la mamá a través de su eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Entonces las glándulas suprarrenales de la mamá van a producir adrenalina. Entonces se considera estas hormonas en donde la mamá pueda generar energía y pueda permanecer en un estado de alerta cuando el bebé ya ha nacido.
Entonces, la mamá le da la adrenalina, la facultad para defender al niño si fuera preciso. Entonces, vean la importancia de estas catecolaminas, donde el niño, al momento de tránsito extrauterino, es muy estresante, y el niño, su eje hipotálamo hipofisiario adrenal empieza a trabajar y genera la secreción de catecolaminas ya en niño. Entonces, esto hace que también el bebé pueda disponer de energía y sea más receptivo, fíjense bien, a los estímulos provenientes de la mamá. Entonces, la adrenalina es importante porque lo hace ser más receptivo. Muy importante. También las catecolaminas, básico en esto, mantienen los ojos abiertos y las pupilas dilatadas. A 30 centímetros el niño ya puede ver a 30 centímetros de una forma borrosa. Entonces la adrenalina le proporciona al niño la capacidad de percibir la dilatación pupilar en el niño. Estos son puntos de atención, las miradas de uno al otro. El olfato y el punto visual en la vinculación materno-filial. Está demostradísimo que este cruce de miradas es un factor importante para reforzar este vínculo, y todo por la adrenalina. Entonces, todas estas hormonas intervienen en este instinto maternal para el reforzamiento que se van a secretar en el periodo perinatal, en el momento en que están naciendo, donde hay un pico muy elevado. Después de que el niño nace, se van extinguiendo, eliminando estas hormonas poco a poco, en donde debe y hay un periodo sensible del sistema límbico. El sistema límbico genera, pues, empieza a trabajar en este momento este sistema para generar esa afectividad, ese carácter, ese temperamento que he estado mencionando. Son el periodo, el proceso en donde el parto humano se lleva a cabo, las características fisiológicas y los aspectos humanitarios, espirituales de un parto, y que lo que representa, pues, para una familia, un parto. Pero para el psicólogo, para el servidor, es un proceso muy crítico, en donde les dije que el sistema inmunológico, al momento de que se embaraza la mujer, el sistema inmunológico lo reconoce como un ser extraño y adopta todas las medidas del sistema inmunológico para abortar, desecharlo. Entonces, los sistemas de protección al bebé son genes, sustancias químicas. Entonces, para llegar a esto finalmente, y que el niño salga y que tenga todo lo permitible, entonces se lleva a cabo. En este momento ya el niño nació, generó los procesos más importantes que hemos estado analizando. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Muchachos, tengo clase enseguida. Nos vemos, ¿cuándo? Díganme, por favor. El martes. No, el sábado. Martes. El sábado nosotros, doctor. Sábado psicofarmacología, sábado. con el tema que les di para que lo investigaran. Disponer, sí. ¿Sí? Sí. Y el martes nos vemos otra vez con ustedes en psicofisiología. Doctor, Ok. antes de que nos vayamos, ¿la clase va a empezar todos los días a la misma hora los sábados? Voy a estar teniendo comando yo en cirugía, ahí, Edith, te voy a estar avisando. Ok. Puede ser un día que no tenga chamba, de las 9. Ok. Y otro día
a las 9, a las 10, 11, pero